El sol del desierto de Atacama caía como una espada de fuego sobre el horizonte. El aire temblaba, distorsionando las líneas del paisaje dorado. A lo lejos, como un espejismo cristalino, se alzaba el Solar Dune Retreat, un hotel ecológico de lujo diseñado para desaparecer en la arena, con muros de vidrio que reflejaban el infinito. Allí, entre el silencio y el lujo extremo, el mundo parecía suspenderse en una calma artificial. Khalid Al-Mansur observaba el desierto desde la terraza panorámica de Mia. Su suite vestía una túnica blanca impecable que contrastaba con el polvo del viento. A su alrededor, asistentes y guardias se movían sin mirarlo directamente, cumpliendo órdenes en un idioma que ninguno de ellos entendía del todo: el idioma del poder. Pero detrás de esa figura imponente había un vacío insondable que ni la riqueza ni el prestigio podían llenar. Esa mañana, Khalid debía asistir a una ceremonia pública, la entrega de una donación millonaria a un centro comunitario indígena. Era un evento más para la prensa, otro gesto calculado para reforzar su imagen de filántropo moderno. El auto blindado avanzó entre las dunas hasta llegar a un conjunto de chozas de adobe, donde niños de ojos oscuros lo observaban con curiosidad. Khalid descendió del vehículo bajo el resplandor del sol, rodeado de fotógrafos y traductores. Le ofrecieron un micrófono, pronunció unas palabras sobre el compromiso con el desarrollo humano y entregó un cheque que valía más que todas las casas del pueblo juntas. Esperaba aplausos, reverencias, admiración. En su lugar, una mujer joven de rostro sereno y manos curtidas por el trabajo dio un paso al frente. Era Alma Herrera, y sus ojos, firmes pero tranquilos, lo atravesaron antes de pronunciar una frase que rompería la quietud. El dinero no compra lo que más necesitamos, que alguien se quede. El silencio que siguió fue más pesado que el calor. Los fotógrafos dejaron de disparar, los asistentes intercambiaron miradas incómodas. Khalid mantuvo la sonrisa diplomática durante unos segundos, pero sus ojos se endurecieron. Nadie le hablaba así, no en público, no en su mundo. Alma, sin embargo, no parecía desafiante. Su tono era tranquilo, casi triste, como si hablara de una verdad que conocía demasiado bien. Que alguien se quede, esa frase quedó suspendida en el aire, más fuerte que cualquier discurso. Khalid asintió con un leve movimiento, entregó el cheque a un colaborador y regresó al auto sin decir una palabra. Desde el vidrio polarizado, miró a través del polvo cómo la mujer se alejaba con los niños, cargando una caja de materiales. No buscaba fama ni agradecimientos. Era solo una sombra humilde, caminando bajo el sol más implacable del planeta. Durante el trayecto de regreso al hotel, Khalid no habló. Sus asistentes repasaban en voz baja las cifras del próximo proyecto solar, pero él no los escuchaba. Su mente repetía una y otra vez aquella frase como un eco insoportable. El desierto parecía burlarse de él, vasto, vacío, inmune a su poder. Al llegar pidió que lo dejaran solo. En la suite de cristal, donde todo brillaba con una perfección inhumana, se sirvió un té sin tocarlo. Se observó en el reflejo del ventanal. La túnica impecable, el reloj de oro, el rostro sin expresión. Todo era orden, control, éxito. Y sin embargo, dentro de sí, algo empezaba a resquebrajarse, como si esa voz femenina hubiera tocado un lugar que él había sellado hace años. Esa noche, el viento del desierto soplaba con fuerza, arrastrando la arena contra los muros de vidrio del hotel, como si quisiera borrarlo del paisaje. Khalid no podía dormir. Caminaba descalzo sobre el suelo de piedra pulida, observando las estrellas que se reflejaban en el techo transparente. Todo era silencio, salvo el zumbido lejano de los generadores solares. Recordó el rostro de Alma, la serenidad en su mirada, la forma en que hablaba sin miedo. No había desprecio en sus palabras, sino una verdad desnuda. Y esa verdad, por primera vez en mucho tiempo, le dolía. Se preguntó cuántas veces alguien lo había mirado realmente, sin esperar algo a cambio. No recordaba ninguna. Su vida era una sucesión de contratos, compromisos y apariencias. La sinceridad se había vuelto un lujo más caro que el petróleo. Al amanecer, Khalid se vistió con la misma precisión ritual de siempre, pero al ajustar su túnica, percibió un detalle nuevo.
Sus manos temblaban. Miró el horizonte, una línea infinita de arena y fuego. Se sentía un extraño en medio de su propio imperio. «Que alguien se quede», murmuró en voz baja, como si esas palabras pudieran responderle algo. Bajó al comedor privado del hotel, donde lo esperaban mesas llenas de frutas importadas y café recién molido. Probó un sorbo y lo dejó. Nada tenía sabor, ni la comida, ni el aire, ni su vida. En ese instante, entendió que el desierto no era el que estaba vacío, era él. A media mañana, Khalid recibió la visita de un periodista extranjero que insistía en una entrevista exclusiva sobre sus inversiones ecológicas. La conversación fue fría, metódica, como todas, pero cuando el reportero le preguntó qué lo motivaba a invertir en energía solar, Khalid respondió algo que ni él esperaba: «Porque necesito luz». El silencio que siguió fue incómodo y rápidamente cambió de tema. Sin embargo, la frase lo dejó desconcertado. No era un eslogan preparado ni una respuesta calculada. Había salido de un lugar que él mismo desconocía. Después de la entrevista, subió al mirador del hotel. Desde allí podía ver el centro comunitario a lo lejos, una pequeña mancha de vida en medio del infinito. Por primera vez en años, sintió la necesidad de volver a un sitio sin que nadie lo ordenara. No por negocios, por curiosidad, o tal vez por algo más profundo. Al caer la tarde, Khalid pidió que prepararan el vehículo. Su equipo trató de disuadirlo. «Señor, no es seguro viajar sin aviso». Él simplemente respondió: «No necesito seguridad para mirar el sol». La carretera de arena lo llevó de nuevo hacia el pequeño poblado. Al llegar no había cámaras ni discursos, solo niños jugando descalzos y mujeres cocinando al aire libre. La gente lo observó con recelo, sin acercarse. Pero Alma estaba allí, sentada bajo una sombra de tela, enseñando a leer a 3 niños. Cuando levantó la vista y lo vio, no se sorprendió. Solo sonrió, con la misma calma de antes, y le ofreció una silla. En ese gesto simple, sin palabras, Khalid sintió algo que no conocía: la invitación silenciosa de la humildad. Khalid se sentó, sin saber muy bien por qué lo había hecho. Observó cómo Alma pronunciaba cada palabra con paciencia, cómo los niños repetían entre risas, ajenos al calor y a la pobreza. Había una paz tan pura en esa escena que el tiempo pareció detenerse. Por un instante, el desierto no fue un vacío, sino un hogar. Khalid bajó la mirada, incómodo ante una emoción que no recordaba. Alma lo miró de reojo, con una mezcla de ternura y distancia, y volvió a su clase. Él quiso decir algo, pero no encontró palabras. Era la primera vez en años que no sabía qué hacer con el silencio. En ese momento, entendió que tal vez aquella mujer no necesitaba su dinero, sino su presencia. Y aunque no lo admitiría aún, ese pensamiento fue el verdadero comienzo de su cambio. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Durante los días siguientes, Khalid intentó concentrarse en sus compromisos, pero algo en su interior había cambiado. Revisaba informes, firmaba contratos, respondía a llamadas internacionales, pero cada cifra le resultaba vacía. Su asistente notó la distracción y le preguntó si deseaba regresar a Dubái, pero él negó con la cabeza. «Quiero quedarme un poco más», dijo con una voz tan serena que hasta él se sorprendió. Por primera vez no era una orden, sino una decisión. Esa tarde, condujo él mismo hasta el poblado sin escolta. Los niños corrieron a esconderse al verlo, recordando su figura distante y poderosa. Sin embargo, Alma salió al encuentro, sonriendo como si lo esperara. «No traje dinero esta vez», murmuró él, casi avergonzado. «Entonces, tal vez hoy sí puedas quedarte», respondió ella, mientras lo invitaba a caminar entre las chozas. El viento levantaba remolinos de polvo y Khalid avanzaba torpe entre las casas de adobe. Todo era precario, pero había vida en cada rincón. Niños con las manos sucias de tierra, mujeres riendo mientras lavaban ropa, hombres reparando techos con materiales improvisados. «Aquí no tenemos mucho», explicó Alma mientras lo guiaba, «pero nadie se va con hambre». Él observaba en silencio, incapaz de recordar cuándo había sentido una calidez así, tan ajena a sus mansiones,
tan simple y verdadera. En un momento un niño se acercó con una pelota vieja y lo invitó a jugar. Khalid dudó, luego sonrió y aceptó. Cuando el balón le rebotó en el pecho y los niños rieron a carcajadas, algo dentro de él se aflojó. Era como si el desierto, por fin, le concediera permiso para respirar. Alma lo observaba desde cierta distancia, apoyada en una pared agrietada. Había algo conmovedor en ver a ese hombre, tan acostumbrado a dominar salas de juntas y congresos, intentando seguir el ritmo de unos niños descalzos. Cuando el juego terminó, Khalid estaba cubierto de polvo y sudor. Rió, una risa torpe, casi olvidada. No recuerdo la última vez que hice algo sin un propósito, confesó, jadeando. Alma se encogió de hombros, sonriendo. A veces, el propósito es solo sentir que estás vivo. Él la miró con atención, sorprendido por la naturalidad con que decía cosas que a él le costaban comprender. No había cálculo en su voz, era verdad pura, sencilla. Esa transparencia lo desarmaba. En su mundo, las palabras eran armas, en el de ella eran puentes. Esa noche, Khalid regresó al hotel, pero algo en su rutina habitual ya no tenía sentido. No encendió la televisión ni pidió cena al chef. Caminó por el pasillo de vidrio mirando las estrellas, recordando los rostros de los niños, las manos curtidas de Alma, la fragancia a pan recién hecho en el aire. Todo lo que había visto ese día se le quedó pegado en la piel, como el polvo del desierto. Se preguntó qué sentiría su esposa si lo viera así, vulnerable, sin trono ni coronas. Desde su muerte, había evitado pensar en ella, enterrando el duelo bajo una montaña de proyectos. Pero aquella mujer, Alma, con su sonrisa serena, había removido algo que creía muerto. A la mañana siguiente, Khalid pidió a su chofer que lo llevara nuevamente al centro comunitario, pero esta vez sin escolta. Al llegar, no fue recibido con miedo, sino con una tímida curiosidad. Alma estaba reparando el techo del aula, subida en una escalera vieja. Sin decir palabra, él tomó el martillo de sus manos y empezó a clavar junto a ella. ¿Sabes hacerlo?, preguntó divertida. Aprenderé, respondió él concentrado, mientras una gota de sudor le corría por la frente. Aquella escena, tan ajena a su vida habitual, lo hacía sentirse útil por primera vez. No estaba donando, no estaba dirigiendo, estaba haciendo. Los niños lo miraban fascinados, como si el hombre del cheque millonario fuera otro ahora, y quizás lo era. Con el paso de las horas, el sol caía implacable, pero Khalid no se quejaba. Cuando terminaron, Alma le ofreció agua de una jarra de barro. Él la aceptó, bebiendo despacio. El sabor era diferente, natural, sin adornos, como todo allí. «Gracias», dijo, y ella sonrió. «No se agradece lo que se comparte». Esa frase tan sencilla le golpeó más fuerte que cualquier discurso. En su mundo, cada gesto se pagaba. Aquí, el valor estaba en dar sin esperar. Al subir de nuevo al auto, Khalid miró por última vez el poblado antes de marcharse. No sabía por qué, pero sintió que debía volver al día siguiente. Y al siguiente también. Los días comenzaron a mezclarse. Lo que empezó como una visita de cortesía se convirtió en una costumbre. Cada mañana, Khalid llegaba sin avisar, a veces con materiales, otras con solo sus manos. Ayudaba a reparar mesas, cargar agua, pintar paredes. Su equipo, desconcertado, lo observaba desde lejos, temiendo por su imagen pública. Pero él ya no respondía correos ni atendía llamadas. En el centro comunitario, las horas pasaban de otro modo. El silencio del desierto, antes opresivo, se había transformado en un refugio. Allí, entre risas y polvo, empezaba a encontrar lo que su dinero jamás le había dado: propósito. Alma, prudente, evitaba interrogarlo. Solo lo dejaba estar. Y ese espacio sin exigencias era, para él, una forma de curación silenciosa. Una tarde, mientras ayudaban a los niños con sus tareas, una tormenta de arena se levantó sin aviso. El viento rugía, arrastrando el polvo como una ola dorada. Alma corrió a proteger a los pequeños, gritándoles que se refugiaran en el aula. Khalid, sin pensarlo, la siguió. Entre ambos cerraron la puerta de madera mientras la arena golpeaba con furia. Dentro, la oscuridad los envolvía. Los niños,
Lloraban, asustados. «Tranquilos», murmuró Alma abrazando a una niña. Khalid encendió la linterna de su teléfono y se sentó junto a ellos. En medio del estruendo, ella lo miró y dijo: «El desierto enseña paciencia y humildad». Él asintió, conmovido. En ese instante, comprendió que la riqueza verdadera no era resistir la tormenta, sino quedarse acompañando a los que no pueden huir. Cuando la tormenta finalmente se disipó, el silencio volvió con una calma casi sagrada. El aire olía a tierra, húmeda y a alivio. Los niños salieron poco a poco, riendo de nuevo. Khalid observó el cielo, ahora teñido de un violeta profundo, y sintió una paz que nunca había conocido. Sus ropas estaban cubiertas de arena, su túnica sucia, pero por primera vez no le importó. Alma lo miró sonriendo. «Gracias por quedarte», dijo simplemente. Él no respondió, solo sostuvo su mirada. En ese intercambio silencioso, algo se selló entre ellos. No era un pacto de palabras, sino una conexión invisible que lo anclaba a ese lugar. Esa noche, cuando regresó al hotel, no quiso bañarse ni cambiarse. Se miró al espejo cubierto de polvo y se vio humano. Por primera vez, eso le pareció hermoso. Con el paso de las semanas, la noticia de su retiro prolongado comenzó a circular en los medios financieros. Sus socios exigían respuestas. «El mundo no puede detenerse porque usted decidió jugar al campesino», le escribió uno de ellos. Khalid leyó el mensaje y lo borró sin responder. Ya no sentía la urgencia de antes. Su prioridad había cambiado, aunque no se atrevía a admitirlo abiertamente. Empezó a visitar las casas más alejadas del pueblo, llevando agua o materiales que él mismo compraba en secreto. No quería cámaras ni notas de prensa, solo quería ayudar, y cada gesto pequeño, cada sonrisa recibida, era una victoria silenciosa contra su propio vacío. Una tarde, Alma lo encontró sentado en la entrada del aula, observando a los niños jugar bajo el sol. Tenía la mirada perdida, como si algo lo pesara. «¿Piensas en ella?», preguntó con suavidad. Khalid tardó en responder. «Sí, en mi esposa. Murió hace 5 años. Yo estaba en una reunión en Londres cuando ocurrió el accidente. No llegué a tiempo ni para despedirme». Sus palabras salieron quebradas, como si el aire mismo doliera. Alma se sentó a su lado sin decir nada. Solo puso una mano sobre la suya, un gesto simple, humano. A veces no podemos salvar a los que amamos, pero podemos aprender a no irnos cuando otros nos necesitan, murmuró. Él bajó la cabeza. Nadie lo había consolado así antes, sin piedad ni compasión forzada, solo con verdad. Desde ese día, Khalid comenzó a abrirse poco a poco. Le hablaba a Alma de su infancia en Riad, de los palacios donde todo brillaba, pero nadie reía. Le contó cómo su padre le enseñó que el poder no se comparte, se impone, y cómo, con los años, aprendió a dominar sin sentir. «Tu padre te enseñó a tener miedo», dijo Alma una tarde, mientras cocinaban con los niños. «Miedo de ser débil, miedo de perder». Khalid la miró sorprendido. «¿Y tú? ¿No tienes miedo?». Ella sonrió, revolviendo la olla. «Claro que sí, pero aprendí que la única manera de vencerlo es quedándose». Esa frase, otra vez, lo dejó sin aire. Era el eco perfecto de la primera verdad que lo había traído hasta allí. Con el paso del tiempo, Khalid empezó a formar parte del paisaje del pueblo. Los niños ya no lo llamaban señor, sino Khalid. Se reían de su acento, lo arrastraban a jugar, lo imitaban cuando hablaba árabe. En las noches, él se quedaba conversando con los ancianos, escuchando historias del desierto que nunca aparecerían en ningún libro. Descubrió que podía reír sin pensar en su imagen, ensuciarse sin vergüenza, callar sin culpa. A veces, se quedaba mirando a Alma mientras ella enseñaba, con la luz del atardecer tiñendo su rostro. En esos momentos, entendía que había encontrado algo que no podía comprarse, la paz que nace de sentirse útil, de pertenecer a un propósito más grande que uno mismo. Pero no todos veían su transformación con buenos ojos. Su asistente personal, Karim, lo abordó una tarde con expresión grave. «Señor, la prensa comienza a preguntar por su retiro. En Dubái lo acusan de abandonar sus responsabilidades». Khalid escuchó en silencio. «¿Y tú qué piensas?», preguntó. Karim dudó antes de responder.
Pienso que el mundo lo admira por ser fuerte. No entenderán que ahora quiera quedarse. El jeque sonrió con tristeza. Entonces que no lo entiendan. Ya no necesito su admiración. Al despedirse, miró el horizonte ardiente. Por primera vez no sentía miedo de perderlo todo. Sentía miedo de perder algo mucho más valioso, la calma que acababa de encontrar. Los meses avanzaron con un ritmo distinto, marcado por el sol y el polvo, no por relojes ni agendas. Khalid empezó a financiar pequeñas mejoras en secreto: una bomba de agua nueva, libros para la escuela, paneles solares portátiles, pero no puso su nombre en nada. «No quiero que me agradezcan», decía. Y Alma comprendía. Ella, por su parte, lo involucraba cada vez más en las clases. «Explícales sobre la energía del sol», le pedía. Y él hablaba no como empresario, sino como maestro, usando palabras simples. Los niños lo escuchaban fascinados, y en sus ojos Khalid veía algo que no había sentido en años: respeto sin temor. Al final del día, se sentaban bajo una sombra improvisada, y Alma le contaba historias antiguas del desierto. Él escuchaba en silencio, como un hombre que aprende a orar sin palabras. Sin embargo, esa serenidad comenzó a verse amenazada. Una tarde, mientras Alma distribuía medicinas donadas, tosió con fuerza. «Solo es el polvo», dijo, restándole importancia. Pero en los días siguientes, su fiebre aumentó. Khalid la encontró desvanecida en el aula, rodeada de niños asustados. La tomó en brazos sin pensar. «Tráiganme un médico», gritó, pero no había ninguno en kilómetros a la redonda. La llevó al vehículo, pidiendo a Karim que condujera hacia el puesto sanitario más cercano. El camino era largo, y cada minuto parecía una eternidad. «Resiste, Alma, por favor», murmuraba, sosteniendo su mano. Sentía el miedo antiguo regresar, ese miedo a perder otra vez a alguien justo cuando empezaba a amar. El vehículo avanzaba entre dunas bajo un cielo anaranjado que parecía arder. Alma apenas abría los ojos, murmurando frases entre sueños. Khalid sentía cómo el peso de cada segundo se le incrustaba en el pecho. «No voy a permitir que te vayas», decía, más a sí mismo que a ella. Recordó la noche en que su esposa murió, el teléfono que no contestó, el avión que no tomó. Esta vez no se perdonaría llegar tarde. Al llegar al puesto sanitario, corrió hacia el pequeño edificio de adobe. Una enfermera salió alarmada al ver la escena. «Está muy débil», dijo. Khalid apretó los dientes. «Hagan lo que sea». Se quedó junto a la puerta, sin moverse, mientras el viento afuera aullaba como si el desierto también contuviera la respiración. Era el mismo desierto que antes le pareció muerto, pero ahora parecía compartir su angustia. Horas después, la enfermera salió, con el rostro cansado. «Está estable, por ahora», dijo. Khalid entró en silencio. Alma dormía, su respiración débil pero constante. Se sentó a su lado, observando su rostro pálido. Por primera vez no se sentía un jeque, ni un empresario, solo un hombre asustado. Tomó su mano con cuidado y se inclinó, murmurando algo en árabe, una plegaria antigua que su madre le enseñó cuando era niño. «La vida no se compra», pensó, «pero tal vez se puede ofrecer». Afuera la noche se había vuelto fría, inmensa, y sin embargo, en ese pequeño cuarto iluminado por una lámpara de queroseno, Khalid comprendió que su poder real no estaba en lo que poseía, sino en su capacidad de quedarse. Esa madrugada Khalid no durmió. Permaneció sentado junto a la cama de Alma, escuchando el ritmo frágil de su respiración. Afuera, el viento seguía soplando, trayendo consigo el aroma seco del desierto. En algún momento, ella despertó y lo miró con los ojos entreabiertos. «¿Aún estás aquí?», murmuró. «Sí, no pienso irme», respondió él. Ella sonrió débilmente. «Siempre se van». Khalid negó con la cabeza, con una determinación que nacía del dolor. Esta vez, no. Sus dedos se entrelazaron. En ese gesto silencioso, todo cambió. No había dinero, ni títulos, ni máscaras, solo dos personas enfrentando el miedo juntas. Fue entonces cuando él entendió que quedarse no era un acto de compasión, sino de amor. Esa misma noche, mientras Alma volvía a dormir, Khalid salió al exterior. El cielo estaba lleno de estrellas.
un océano de luz sobre la nada. Se arrodilló sobre la arena fría y respiró hondo. Por primera vez, lloró. Lágrimas que no eran de culpa, sino de liberación. El hombre que siempre buscó controlar el mundo finalmente se rindió. En ese silencio, decidió que si ella sobrevivía, dedicaría su vida a cambiar aquel lugar, no por imagen ni fama, sino porque por fin comprendía lo que significaba quedarse. En el Sintosa horizonte, el sol comenzaba a insinuarse, y con él un nuevo Khalid nacía entre la arena y la esperanza. Cuando Alma despertó al día siguiente, la fiebre había bajado. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, y el aire olía a polvo y metal. Khalid estaba aún allí, sentado en la misma silla, con los ojos enrojecidos por la vigilia. ¿No fuiste al hotel?, preguntó con voz débil. Él sonrió apenas. No necesito ese lugar. Necesito que estés bien. Ella lo miró en silencio, comprendiendo sin palabras que algo profundo había cambiado en él. Ya no era el hombre distante que donaba para aparentar. Era alguien que había aprendido a cuidar, no solo a poseer. Cuando los niños del pueblo llegaron a verla, él los recibió afuera, organizando todo con calma. Nadie le dio órdenes. Nadie esperaba nada. Pero él actuaba con la naturalidad de quien, por fin, pertenece. Durante los días siguientes, Khalid se dedicó a mejorar el puesto sanitario. Trajo médicos, compró medicinas, gestionó donaciones, pero lo hizo sin alardes, sin prensa, sin firma. Su nombre dejó de importar. Lo único que deseaba era que Alma y su comunidad no volvieran a pasar por aquello. Cuando ella estuvo lo bastante fuerte para caminar, lo encontró supervisando la instalación de un generador solar. ¿Por qué haces todo esto?, le preguntó. Él se encogió de hombros, mirándola con ternura. Porque necesito luz, y ustedes me enseñaron dónde encontrarla. Ella bajó la mirada, sonriendo, mientras el sol bañaba el desierto con un brillo nuevo, como si el propio Atacama también despertara junto a ellos. El cambio en Khalid no pasó desapercibido. Los habitantes del pueblo, que antes lo observaban con desconfianza, empezaron a aceptar su presencia. Ya no llegaba en autos blindados ni con trajes de lino. Ahora caminaba por el polvo como uno más, riendo con los niños, compartiendo pan y trabajo. Sin embargo, la noticia de su desaparición empresarial estalló en los medios internacionales. Sus socios lo acusaban de negligencia y su consejo exigía su regreso inmediato. Recibió decenas de llamadas que ignoró, hasta que un asistente de confianza viajó desde Dubái para enfrentarlo. «Esto es una locura, Khalid. Estás destruyendo tu reputación». Él lo miró con calma y respondió, «Tal vez era hora de destruirla». Esa frase marcó un punto sin retorno. El poder que había acumulado durante toda su vida se desmoronaba, pero por primera vez no sentía miedo, sentía libertad. Esa misma tarde, Alma caminó junto a él, hasta la colina donde el viento soplaba con fuerza. Desde allí se veía todo el valle, con las chozas desperdigadas y las sombras alargadas del atardecer. «Podrías irte ahora mismo», le dijo ella, probándolo. «Podría», respondió él, «pero si me voy, volveré a ser lo que era. Un hombre con todo, menos alma». Ella lo miró sorprendida y sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. «El desierto te cambió», susurró. «No», corrigió Khalid con voz suave. «Tú lo hiciste». Alma no contestó. Solo tomó su mano y la apretó, sabiendo que ese vínculo nacido en la arena ya no podría romperse. Una semana después, Khalid convocó a todos los habitantes del poblado frente al centro comunitario. No había cámaras, solo un círculo de rostros cansados pero curiosos. Llevaba en las manos unos planos doblados y una carpeta sencilla. «He tomado una decisión», dijo, mirando a Alma y luego al grupo. «Voy a financiar un proyecto de energía solar para abastecer el pueblo, pero no será mío, será de ustedes». Un murmullo recorrió a los presentes. Nadie creía que un hombre de su posición renunciara a la propiedad de algo tan valioso. Alma lo observó con una mezcla de orgullo y asombro. «No quiero construir más muros de cristal», continuó él. «Quiero construir luz». La gente aplaudió, primero tímidamente, luego con fuerza. Por primera vez, Khalid no se sintió un benefactor, sino un miembro más de aquella comunidad olvidada. Esa noche hubo una celebración improvisada.
Música, fuego, risas. Alma bailaba con los niños bajo las estrellas, su falda girando como una llama. Khalid la observaba desde la distancia, con una sonrisa tranquila. Karim, su asistente, se acercó con un vaso de agua y le dijo: «Nunca lo había visto tan feliz, porque nunca fui tan pobre», respondió él, riendo con una honestidad que desconcertó a su amigo. En medio del bullicio, Alma se acercó y le tendió la mano. «Ven, jeque del desierto». Él dudó un instante, pero luego tomó su mano y se dejó guiar al círculo. Bailaron torpemente, riendo, y por un momento, el poder y la humildad se fundieron en una sola cosa: humanidad. Con el amanecer, el pueblo despertó entre restos de risas y brasas apagadas. Khalid salió temprano a caminar. El viento fresco traía el olor del pan y la promesa de un nuevo comienzo. A lo lejos, vio a Alma junto a los niños, regando el pequeño huerto que habían plantado semanas atrás. Se acercó sin hacer ruido. «¿Por qué te levantas tan temprano?», preguntó con tono amable. «Porque la vida no espera», respondió ella sin dejar de trabajar. Él la observó en silencio, fascinado por esa fuerza serena. «Tú me enseñaste eso», dijo finalmente. Alma levantó la vista, sorprendida. «¿Yo?», Khalid asintió. «Me enseñaste que quedarse también es una forma de amar». Ella sonrió, y en esa sonrisa él encontró la paz que había buscado toda su vida. No en los negocios, ni en los templos, sino en el reflejo de una mujer que no pedía nada. Esa misma tarde llegaron noticias desde Dubái. Su empresa estaba al borde de un colapso financiero por su ausencia prolongada. Los medios lo llamaban el jeque perdido. Khalid leyó los titulares en silencio, sin un rastro de desesperación. «¿No piensas volver?», preguntó Alma. Él negó con suavidad. «¿Para qué? Allá tengo todo menos sentido. Aquí tengo poco, pero tengo vida». Ella lo miró con ternura y temor, sabiendo que su decisión lo cambiaría todo. «¿Y si pierdes lo que construiste?». Él respiró hondo, mirando el horizonte. «Entonces, construiré algo nuevo, pero esta vez con las manos limpias». Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y lucha. Khalid, junto a los habitantes del pueblo, comenzó la instalación de los primeros paneles solares. El sol, antes enemigo, se convirtió en su aliado. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, y cada placa que colocaban parecía una promesa cumplida. Alma coordinaba la distribución de alimentos y agua, mientras Khalid, con las manos llenas de polvo y sudor, sonreía como un hombre nuevo. En una pausa, ella se acercó con una botella. «Nunca pensé verte trabajar así». Él bebió, riendo. «Ni yo. Supongo que el desierto te enseña a ganarte lo que el dinero no puede comprar». Ella asintió, mirándolo con afecto. «Y te lo devuelve multiplicado». Fue la primera vez que él la vio temblar un poco al hablar. Algo profundo, invisible, se estaba gestando entre ambos. Esa noche, bajo un cielo despejado, Alma se acercó al fuego donde Khalid descansaba. Él levantó la vista al oír sus pasos. «Quería decirte algo», comenzó ella nerviosa. «Cuando llegaste, pensé que eras como todos los demás, que solo venías a mostrar lo que tenías y luego desaparecerías. Pero te quedaste y cambiaste más de lo que imaginas». Él bajó la mirada, conmovido. «Tú fuiste mi espejo, Alma. Me mostraste lo que soy cuando no hay títulos, ni dinero, ni miedo». Ella se sentó a su lado, y por un instante, el silencio los envolvió como una plegaria. En medio de la inmensidad del desierto, no. Hicieron falta palabras para entender que se habían salvado mutuamente. El amanecer trajo consigo un resplandor dorado que bañaba los paneles recién instalados. Alma y Khalid los contemplaban desde lo alto de la colina, en silencio. «Mira», dijo ella, señalando cómo la luz comenzaba a reflejarse en el metal. «Es como si el desierto brillara por primera vez». Él asintió emocionado. «No es el desierto lo que brilla, eres tú». Ella sonrió, conteniendo las lágrimas. En ese momento, comprendieron que no se trataba solo de energía o progreso, sino de vida. Khalid se volvió hacia ella, con la voz quebrada. «Alma, me quedo, no por deber, ni por redención. Me quedo porque aquí, por fin, soy alguien». Ella lo abrazó, y por un instante, el tiempo se detuvo. El viento soplaba suave, como si el propio Atacama aprobara aquella promesa silenciosa.
El proyecto se completó semanas después. Las luces se encendieron en el pueblo por primera vez en décadas y los niños corrieron gritando de alegría. Khalid, con la ropa manchada y los ojos húmedos, observó la escena a distancia. Alma se acercó y lo tomó del brazo. «Lo lograste», susurró. Él negó con suavidad. «Lo logramos». En ese instante, la multitud comenzó a aplaudir. No era una ovación para un benefactor, sino un agradecimiento sincero a un hombre que había decidido quedarse. Y mientras las estrellas aparecían una a una sobre el cielo del desierto, Khalid entendió que había encontrado su lugar en el mundo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Pasaron los meses, y el desierto cambió su rostro. Donde antes reinaba la oscuridad, ahora brillaban los paneles solares como espejos de esperanza. El proyecto de Khalid se expandió a otros poblados cercanos, y los mismos habitantes se convirtieron en los encargados de mantenerlo. Él ya no era el jeque, sino Khalid, el amigo que se quedó. Caminaba entre la gente sin escolta, riendo con los niños, compartiendo el pan en las tardes. Alma seguía dirigiendo el centro comunitario, pero ahora lo hacía acompañada. Juntos enseñaban a los pequeños sobre energía, historia y dignidad. Lo que comenzó como una donación vacía se había convertido en un movimiento de vida. El hombre que llegó buscando redención había encontrado algo mucho más valioso, un propósito compartido. Una mañana, mientras el sol ascendía sobre el valle, Khalid y Alma colocaron el último panel solar del proyecto. Lo hicieron en silencio, con las manos entrelazadas. Cuando el sistema se encendió, una ola de luz recorrió todo el poblado. Los niños aplaudían, las campanas sonaban y el viento llevaba consigo un canto improvisado. «Ahora el desierto tiene corazón», murmuró Alma, emocionada. Khalid la miró con ternura. «No, el desierto siempre lo tuvo. Solo necesitaba que alguien lo escuchara». Esa frase selló la historia que había comenzado con una donación y una verdad incómoda. Y en medio de la inmensidad dorada, la vida, por fin, florecía. Con el tiempo, los cambios se hicieron visibles incluso más allá del pueblo. Organizaciones ambientales comenzaron a visitar la región, inspiradas por el modelo de energía autosostenible creado allí. Khalid rehusaba los reconocimientos, pero aceptaba gustoso que los niños hablaran en su lugar. «Ellos son la prueba de que el futuro existe», decía sonriendo con humildad. Alma observaba todo con orgullo silencioso, sabiendo que detrás de aquel proyecto no había ambición, sino amor. El mismo amor que lo había transformado a él y que ahora se expandía como la luz que alimentaba las casas. En las noches se sentaban juntos bajo el cielo estrellado, sin palabras, escuchando solo el murmullo del viento. Ninguno necesitaba más. La grandeza estaba en la simpleza de haber cambiado una vida y con ella un mundo entero. Un día, un periodista extranjero llegó al pueblo buscando entrevistar al jeque redimido. Encontró a Khalid trabajando con los niños, con las manos manchadas de grasa. «¿Por qué un hombre como usted decidió dejarlo todo?», preguntó asombrado. Khalid lo miró con serenidad. «Porque descubrí que no tenía nada», respondió. «Y cuando uno se queda, la vida te lo devuelve todo». El periodista intentó insistir, pero Khalid se levantó riendo. «Lo importante no soy yo, es lo que se construye cuando dejamos de irnos». Aquel testimonio se volvió viral, pero él nunca lo supo. Estaba demasiado ocupado viviendo, quedándose, amando. El tiempo siguió su curso, y con Ninsanisa, el vínculo entre Khalid y Alma se volvió inseparable. No necesitaban hablar de amor, se reconocían en los gestos cotidianos, una mirada al amanecer, una taza de té compartida, una risa que interrumpía el trabajo. Habían encontrado una forma de amar sin posesión, sin miedo. «Tu vida y la mía ya no son dos caminos», le dijo Alma una tarde, mientras observaban a los niños jugar. «Son la misma senda bajo el sol». Khalid tomó su mano y respondió con ternura. «Entonces, prometo caminarla hasta el final». Desde aquel día no volvió a mencionar su antigua vida. El hombre que alguna vez tuvo reinos ahora tenía raíces, y en la inmensidad del Atacama descubrió que no hay mayor poder que pertenecer.
Meses después, inauguraron una pequeña escuela construida con materiales reciclados y energía solar. La llamaron Escuela del Sol, en honor a la luz que había cambiado sus destinos. Durante la ceremonia, Alma pidió a Khalid que dijera unas palabras. Él subió al improvisado estrado y miró a la gente reunida. Cuando llegué aquí creía que el dinero podía arreglarlo todo, pero aprendí que la verdadera riqueza está en quedarse, en no huir cuando la vida se vuelve árida. Hubo silencio. Luego, aplausos sinceros, sin protocolos. Khalid bajó del estrado, tomó la mano de Alma y entre lágrimas le susurró: «Gracias por no dejarme ir». Esa noche, mientras el pueblo dormía, Khalid y Alma subieron a la colina desde donde todo había comenzado. El viento soplaba tibio, trayendo consigo el eco de las risas lejanas. «¿Recuerdas cuando llegaste por primera vez?», preguntó ella. «Creí que ibas a quedarte un día». Khalid sonrió. «Yo también lo creí». Se sentaron uno al lado del otro, mirando el resplandor de los paneles en la oscuridad. «El dinero no compra lo que más necesitamos», murmuró él, recordando sus propias heridas. Alma completó la frase con suavidad: «Que alguien se quede». Ambos rieron, y las lágrimas se mezclaron con la arena. El ciclo estaba completo. No había deuda ni salvación, solo una verdad compartida: quedarse, amar, vivir. Al día siguiente, Khalid despertó con el canto de los niños afuera. El aire olía a pan recién horneado y tierra húmeda. Alma preparaba el desayuno, tarareando una melodía suave. Él la observó desde la puerta, en silencio, sintiendo una paz absoluta. No necesitaba más viajes, ni trajes, ni reconocimientos. El hombre que alguna vez creyó tenerlo todo, entendió finalmente que la plenitud no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. En Ma, desierto, antes símbolo de soledad, ahora era su hogar. Allí, entre la arena y el sol, había encontrado lo único que jamás podrá perder: el sentido de quedarse. Años después, una niña corría entre los paneles solares con una cometa hecha de telas viejas. Su risa llenaba el aire. Khalid la levantó en brazos mientras Alma la observaba desde la escuela. Era su hija adoptiva, una huérfana del pueblo que había llenado de vida su hogar. En el horizonte, el desierto brillaba bajo el sol, convertido en un mar de luz. Khalid, con el cabello ahora salpicado de canas, miró a Alma y sonrió. «Nos quedamos, ¿ves?», dijo con voz emocionada. Ella asintió, apretando su mano. Y por eso el desierto floreció. La cámara se alejaba, mostrando aquel paisaje lleno de energía, de vida, de amor. Un hombre, una mujer y una niña. 3 destinos unidos por una sola decisión: quedarse. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.